Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, Bienvenida a Digital Rafters, ¿qué tal muy todo? ilusionada de participar en tu segunda edición, la verdad. Muchas gracias. Segundo capítulo de Digital Sí, Rafters, hoy desde México hasta Madrid, con Andrea García, cofundadora de Food Carpool. Bueno, Andrea, cuéntanos un poco de ti. Estamos deseosos de saber qué es esto de Food Carpool, pero antes de eso, me encantaría que me contaras un poco de tu infancia, ¿no? En Digital Rafters estamos convencidos de que tenemos ujú, que ligar el carácter de los emprendedores con la infancia. Es decir, buscamos en los emprendedores qué era aquello que les hacía brillar, ¿no? Cuando eran jóvenes. Tú eres muy joven, ¿no? Pero lo quiero tengo que te reciente. vayas efectivamente, quiero que te vayas al pasado y que digas, estos eran los momentos en los que Andrea García brillaba y en los que yo realmente era única. ¿Nos puedes contar algún momento de esos, de tu infancia? O cuéntanos un poco Bueno, de ti. sí, yo te puedo contar así un poquito cómo me fui dando cuenta de que el camino que quería tomar era pues dedicarme a crear proyectos con impacto positivo y proyectos que cambiaran el mundo y que ayudaran a las personas pues a encontrar soluciones para su día a día, ¿no? Y a la vez a mejorar el planeta. Entonces, pues, la verdad es que así, o sea, todavía me cuesta coger perspectiva porque yo llevo solo 2 años emprendiendo, o sea, soy nueva dentro de esto también, y lo tengo reciente, ¿no? Al final, pero bueno, pensando así un poco, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que al final son muchas cosas que se van uniendo y que te van marcando un poco el camino. Creo que lo primero pues fue cuando yo era muy pequeña y llegaba del colegio todas las tardes y mis padres no estaban nunca porque tenían que trabajar, no porque no quisieran estar, sino porque tenían trabajos muy exigentes. Y a mí me frustraba mucho como niña pequeña, pues no poder jugar con mis padres y no poder disfrutar de ellos, ¿no? Y entonces ahí no entendía cómo ellos tenían que obedecer a sus jefes y no podían decidir por ellos mismos cuándo salir de la oficina, por ejemplo. Eso era algo que ya me chocaba. Y entonces, pues al final, de tanto ver esto desde pequeña, le cogí manía, digamos, a la vida corporativa, un poco a las grandes empresas. Ok, ok. Pero, oye, que esto es mi yo de pequeña. Yo entiendo que las empresas grandes tienen cosas buenísimas, pero bueno, yo de pequeña decía, Jolín, no dejan a mis padres salir cuando quieren, no les dejan estar conmigo. Yo quiero Claro, de claro, lo mayor entiendo. ir a buscar a mis hijos al colegio, jugar con ellos, merendar con ellos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí ya empecé a decir, uff, yo de mayor no me veo siguiendo esos horarios y luego también esto es algo que a lo largo de los años, cuando he ido creciendo, también he ido reafirmando, ¿no? Porque, bueno, he ido a una universidad en la que la gente pues estaba muy enfocada en el mundo de los negocios y en el mundo corporate, digamos, en meterse pues en grandes empresas, en, en ir a banca de inversión, en la industria más competitiva, digamos. Y a mí, por algún motivo, nunca me terminaba de llamar. Entonces, ahí he podido darme cuenta que realmente esa semillita que tenía desde pequeña, pues se ha ido desarrollando. Y luego ha habido pues muchos hitos distintos que me han ido también, yo creo, empujando, ¿no? A ir tomando la iniciativa y a decir, venga, voy a hacer mi propio proyecto o mis propios proyectos, porque bueno, al final un emprendedor le cuesta quedarse en una sola cosa, siempre está buscando y Eso es verdad. curioseando, ¿no? Entonces, pues nada, luego hubo también un viaje a Nueva York, que ahí para mí fue el antes y el después de cuando me di ¿Por qué? ¿Qué cuenta. pasó? Pues, ¿Qué pasó ahí? pues mira, Rafa, la verdad es que lo que pasó es que me fui a un curso que yo estaba súper ilusionada un verano en Nueva York para aprender rotando por distintas empresas, bancos, grandes multinacionales y demás, para ver un poco cómo funcionaba desde dentro pues la industria de todas distintas industrias de Nueva York y de Estados Unidos, ¿no? Que al final pues es un escaparate del mundo. Y me gustó Sí, mucho, Nueva York es el centro, ¿no? Es claro, como el epicentro de muchas industrias o negocios, justo. de muchos sectores, ¿no? De la banca, del retail, del fashion, Eso es. ¿no? De la publicidad también, Sí, y ¿verdad? yo, claro, yo pensaba que todo esto era lo que me iba a fascinar y obviamente pues me sorprendió y aprendí muchísimo, pero hubo una visita un día que pasamos en las oficinas de un emprendedor español que se llama Iñaki Berenguer, que desde aquí también pues me gusta Ok, mencionarle porque para mí es un gran referente
Y bueno, Iñaki lo que nos contó es que él tenía una startup, él es como el mayor emprendedor español en Nueva York, ha vendido varias empresas ya y lo que yo vi ahí fue otra cosa totalmente distinta a lo que venía de ver en grandes bancos y en grandes empresas. Y es que pues eran todos como una familia, digamos, todos participaban del éxito de la empresa, hasta la secretaria tenía acciones. O sea, para mí esto fue un ejemplo, ¿no? Wow, De cómo todos estaban alineados, maravilloso. no había no había divisiones, bueno, colaboraban y la verdad que a mí me gustó mucho ver la ilusión con la que contaba el proyecto y bueno, el proyecto que ya hoy lo han sacado a bolsa, o sea, imaginaos qué proyecto es. Wow, se lo han hecho Entonces, gigante. sí, entonces para mí fue como, vale, esto es lo que de verdad me inspira, lo que me gusta. Y bueno, también o sea, decidí que no solo quería emprender, sino que me gustaría hacerlo con un impacto positivo. Ahora vuelvo a esta parte, pero bueno, lo que hice con Iñaki, porque me marcó tanto que luego volví a Nueva York unos meses después y lo que hice fue irme a su oficina, me imprimí el currículum, iba por turismo a Nueva York, pero bueno, me imprimí el currículum, tenía aquí, estamos hablando de 19 20 años, y me fui a la oficina de Iñaki Berenguer, un edificio enorme en Nueva York, y había una persona de seguridad abajo, y le dije, hola, vengo a una reunión con Iñaki Berenguer, y me dice, ah, pero ¿a qué hora? Tal, miré el reloj y dije, pues a las 9:30. Y me dijo, vale, un momento, llamé a la secretaria, subí para arriba. La secretaria, claro, diría qué apuro que no teníamos esta reunión en la agenda y la pobre chica ha venido. Y entonces estuve ahí esperando, yo hasta el final dije que tenía una reunión con él y bueno, pues estuve esperando y aparecía ahí Iñaki y le dije, mira Iñaki, es que me marcaste tanto con tu historia y con tus proyectos y demás que quiero aprender de ti y me gustaría pues ser tu sombra, o sea, me gustaría que me contrataras y aprender todo lo que conlleva montar un negocio, dirigirlo y demás, ¿no? Y bueno, pues me ofreció prácticas y bueno, al final no pude hacerlas por otros temas, pero para mí eso fue también un impulso y un demostrarme a mí misma que empezaba a tener las cosas claras y que quería ir marcando mi camino. Y luego Hay un, hay hay un, hay muchas un, cosas. Sí. hay un libro de Linda Rottenberg. Linda Rottenberg Ujú. es la fundadora de Endeavor, Sí, me ¿no? encanta el Debo. Endeavor es una empresa que ayuda a muchos startuperos. Sí. Y el libro de Linda es el libro Loco por Emprender. Ujú. Se lo recomiendo a todos los que podáis Yo me lo leerlos. he Es un libro que a leído, mí también sí. Me encanta. me ayudó mucho. Y Linda cuenta en ese libro que ella, cuando quería tener un socio, en este caso como tú, Andrea, ¿no? Que fuiste Ujú. y te colaste en la oficina, ¿no? De Iñaki, Ujú. pues Linda fue hasta el cuarto de baño de hombres y se metió para buscar a su socio, a lo que Claro, ella quería que fuera su socio, ¿no? qué bueno. Eh, Leedlo, está muy interesante ese capítulo que dice cómo buscar buenos socios, ¿no? Y te dice que tienes que ir a buscarlos ahí donde estén, ¿no? Y creo que nos lo vas a contar un poco más adelante porque te ha pasado dos veces, ¿no? Te pasó con Iñaki, como fuiste a su Sí, oficina, ¿no? A buscarle con tu sí. currículum y tal, y te colaste literalmente, pero luego me parece que con Hub hiciste algo parecido, ¿no? Luego Sí, me lo la verdad que contarás. sí. Sí, sí, yo creo que al Oye, final cuéntanos, cuando encuentras algo tienes que ir a por ello, sin sí, duda. sí, desde luego, eres un gran ejemplo de eso. Cuéntanos un poco también, me has contado una vez de un tema del tráfico, ¿no? Cómo el tema del Mm. tráfico te molestaba muchísimo, ¿no? Sí, Cuando eras pequeña también, ¿no? sí, aquí ya se va uniendo un poco el tema de que no solo es emprender, sino que quería resolver como problemas sociales y siempre, no sé, desde pequeña, pues me preguntaba mucho por qué de las cosas, por qué tenían que ser como eran, ¿no? Por qué no podían ser diferentes. Y uno de los ejemplos, pues fue cuando yo tenía 5 años y así. Durante muchos años de mi vida vivía lejos de la ciudad, de Madrid, y para ir al colegio pues tenía que estar más de una hora todos los días en el coche. Vamos, en México conocéis perfectamente a lo que me refiero. Sí, Mirando a desde mi luego que sí. alrededor, diciendo, no entiendo nada, no entiendo por qué todos vamos solos, o bueno, yo en mi caso iba con mi madre, pero vaya, dos personas en un coche de 4 o 5 plazas, ¿y por qué no nos organizamos? Si es que si quitáramos todos estos coches de la carretera y ocupáramos los asientos vacíos, podríamos funcionar, llegaríamos mucho antes, ¿no? Y yo estaba siempre pensando eso y me parecía como algo súper fácil que no entendía por qué no pasaba. Y pues así fue luego más adelante, me empecé a meter, cuando ya me empezó a llamar mucho el emprendimiento, leí el libro de Endeavor, bueno, me empecé a empapar mucho de ello.
empecé a entender como que creo que también cuando quieres emprender tienes que entender cuáles son los problemas del mundo que tú quieres resolver, ¿no? Cada uno tenemos como unos problemas o algo social o medioambiental o demás que nos toca personalmente o por algún motivo, aunque no tenga nada que ver con nosotros, decimos, yo quiero participar en la solución de esto. Y entonces ahí entendí que yo tenía como varias causas que de verdad me movían y que de verdad me motivaban. Y pues una era, por ejemplo, todo el tema de los inmigrantes y refugiados, que esto siempre me ha parecido muy duro, la gente que pierde su casa, y también el tema de la gente sin techo, que está relacionada al final, y luego todo el tema del tráfico, por esto de que yo lo había vivido desde siempre. Y entonces, pues ahí empecé a estudiar todo esto. Antes tuve una startup de integración de los refugiados para ayudar a gente que Cuéntanos, llega. Sí. o sea, antes de estar en Hub Carpool, tenías una startup que ayudaba a refugiados en Ujú. España Sí, o... en España. ¿Sí? Sí, esto era porque, pues eso, volviendo a lo de los problemas, seleccioné este problema como uno de los retos y me junté en un curso de emprendimiento social, me junté con otras dos chicas para llevar a cabo una solución. Y entonces considerábamos que al final la forma de ayudar a las personas a integrarse en la sociedad es con un trabajo digno. Al final un trabajo nos da la estabilidad emocional, económica y demás que necesitamos para poder desenvolvernos en una nueva sociedad. Y entonces lo que hacíamos era conectar a personas que llegaban con bastante talento, porque hay muchísima inmigración y refugiados que llegan a España pues con carreras, con un montón de experiencia. Y entonces ayudábamos a encontrar trabajo. Lo que pasa que era una idea con una viabilidad económica difícil y a mí me faltaba un poco la experiencia y las herramientas para llevarla a cabo. Entonces tuve que dejarla. Pero bueno, sí que avanzamos bastante y ayudamos a gente y demás. Lo que pasa que luego, pues, en un momento dado también, como decía antes, que los emprendedores estamos siempre como mirando varias cosas a la vez y tal, vi muy claro lo de Hoop y dije, bueno, esto creo que es un buen reto y que creo que puedo aportar mucho y tiré por ese camino al final, ¿no? Antes de llegar a Hub, Mm. me gustaría que nos contaras un poco, porque a mí me han dicho que eres una persona que viaja muchísimo, ¿no? Que has hecho muchos viajes y Viajaba, con el que... COVID ya paró, pero volveremos. Sí, bueno, sí, volveremos, desde luego. Eh, pero que aprendías mucho en todos estos viajes, ¿no? Como que te empapaste mucho de otras culturas. Mm. Estuviste en Australia, ¿estoy bien? Sí, En Australia. eso es. Y me dijeron que aprendiste mucho, ¿no? O sea, que ese viaje te Sí, marcó mucho, ¿no? sí. Cuéntanos un poco de esa Sí, experiencia. la verdad que estuve en Canadá y en Australia y son dos países que para mí son un ejemplo en desarrollo sostenible, en el equilibrio que hay entre las personas de distintas culturas, de distintos orígenes, el planeta, la naturaleza y demás. Y, bueno, son sitios muy prósperos, pero a la vez pues con mucha diversidad y demás. Y me encantaron y me abrieron mucho los ojos sobre todo lo que nos queda por hacer en el mundo y pues por ejemplo en España en cuanto a sostenibilidad. Sostenibilidad son las personas, pero también es el medio ambiente. O sea, es un poco el bienestar general del mundo y entonces ahí es donde realmente volví inspirada y también volví, pues cuando te vas a un sitio tan exótico y tan bonito y demás y luego vuelves y tienes que ponerte pues a lo mejor a trabajar en un trabajo que no te gusta y demás, pues te desmotivas, ¿no? Yo estaba un poco desmotivada cuando volví a España porque fue otra vez un golpe de realidad, decir, bueno, ahora Pero los australianos están más avanzados que los españoles en temas de sostenibilidad, en temas sí, de... están muy concienciados ¿Sí? porque ellos conviven con naturaleza en todos los niveles, o sea, es que la naturaleza está se te mete en casa, o sea, ahí hay Ok. demasiada biodiversidad y demás, y lo respetan muchísimo, y a mí lo que me encantó es su estilo de vida, que combinan muchísimo pues el trabajar en trabajos ambiciosos y demás, pero también saber disfrutar de la naturaleza, del aire libre, socialmente son sanos, o sea, es una sociedad muy equilibrada desde mi punto de O sea, vista. En Canadá encontraste algo parecido a Sí, Australia. sí. Lo que pasa que a Australia ya le agregas el buen tiempo que tiene, que ya te da más buen rollo, estás más a gusto Ujú. y entonces la gente pues está más fuera y demás, pero Canadá también es un gran ejemplo para mí de sostenibilidad. Entonces ahí Ok. pues aprendí mucho y luego además me metía, o sea, yo creo que también uno tiene que buscar, ¿no? Porque allá donde vayas, si quieres aprender, vas a aprender sobre estos temas de emprendimiento y demás. Las empresas
funcionan parecido en el mundo bueno, yo me metí muchísimo en clubes de emprendimiento y grupos así que lo que hacían era, pues, por ejemplo, organizaban pitching sessions de estas que iban Ujú. bueno, todo el mundo que quisiera iba y presentaba su idea. Y era como la primera vez que contabas tu idea al mundo y ahí había gente, pues uno con el sombrero de inversor, otro con el sombrero de cliente, otro tal, y te decían las cosas que pensaban y te lo decían, pues oye, eran desconocidos, no tenían pelos en la lengua, ¿no? Entonces así te quitabas los miedos y ese tipo de cosas me gustaban mucho porque veía muchísima gente haciéndolo y sin ningún tipo de reparo y sí que es verdad que en España todavía eso, pues vamos mejorando mucho. ¿Ah, sí? Pero sí, Digo, vamos, no, pensaba que eso ya estaba como no, yo creo ¿no? que yo estoy ahora mismo viviendo un poco la cresta de la ola, digamos, con el tema del emprendimiento. Está empezando ahí a surgir mucho en España y se está empezando a tener más en cuenta las startups y el impacto que tienen en la Wow, economía y demás. Pero yo creo que antes no había mucho y todavía cuesta. No somos nada comparado con América en temas de emprendimiento. wow. Mira, yo conocí en Seattle Ujú. eh, a unos chicos. Seattle es una ciudad súper emprendedora. O sea, Mm. es la sede De bueno, Amazon. es la sede de Amazon, es la sede de Starbucks, donde estoy ahora, ¿no? Entonces, me han hecho el favor de bajar la música para que pudiera Ah, hacer qué el vivo. bueno. La sede de Boeing, de Spiria, o sea, es como, tienen un carácter muy emprendedor. Bueno, está Microsoft Claro. ahí, ¿no? O sea, es donde vive Bill Gates. Y conocí a estos chicos y yo no sabía qué tan grandes eran hasta que hicieron un pitch. Y, y eran unos chicos que tenían una empresa, bueno, una fundación que estaba fondeada por la Casa Blanca, creo que era de las pocas Ah, empresas o startups fondeadas por la Casa Blanca, que se llama Startup Weekend. Ah, Entonces, sí, los conozco. me Sí, sí. encanta porque es como, fui a Seattle, conocí a un montón de gente, me Sí. presentaron creo que a los creadores de Plants vs. Zombies y todos estos, Ujú. y además conocí a los creadores de Startup Weekend. Eran unos chavalillos que estaban en San Francisco, eran 7 en una oficina, y luego me fui a tomar unas cervezas con ellos. Seattle además es un sitio donde hay mucho pub y Ujú. mucho, bueno, pues Qué es la chulo. cuna del grunge y tal. Súper chulo, súper chulo. Y estos tíos me contaron su historia y me dijeron que el problema que ellos veían, más que montar la startup, que ya en sí es todo un reto, Mm. decían, lo peor de todo, me decían, es que las startups no se montan porque el 99% de las ocasiones se queda dentro de la cabeza del fundador. Mm. Entonces ellos Totalmente. habían ideado una metodología en la que tú entrabas un fin de semana, un viernes, entrabas a un gimnasio y el domingo o el lunes Mm. por la mañana salías con tu startup montada, con tu startup y con tus socios. Qué chulo. Entonces el viernes lo que tenían que hacer las personas que se metían en ese gimnasio, lo primero que tenían que hacer era pichear. O sea, todo el viernes por la tarde era picheos, todo el viernes por la tarde. Ujú. Entonces la gente iba ahí, escuchaba picheos y luego después de que picheabas, tenías como 3 minutos para pichear, te bajabas del escenario y se te acercaba alguien y te decía, Me sumo. oye, que es que yo quiero ser tu socio, que es que me ha encantado tu Ujú. pitch. Y Qué entonces ahí chulo. encontrabas a tus socios. Claro. Y ya durante el fin de semana, o sea, ¿sabes? Ahí tenían asesores que te ayudaban a montar las, los business, bueno, el plan de negocio, o te orientaban, ¿no? El Ujú. tema legal y todo ese rollo. Pues encontrabas socios técnicos que te ayudaban. Ah, pues vas a montar un portal, yo te ayudo porque yo soy un Claro. ingeniero en sistemas y te Qué ayudo. bueno. Sí, Vale, sí. yo pensaba, porque yo estoy en México, sí lo he visto, de hecho estos tipos Mm. me dijeron que estos tipos habían montado como 1000 Startup Weekends en todo el mundo, ellos no habían hecho ninguno, habían hecho como Wow. 6 o 7 ellos personalmente, lo que tenían era Ujú. la metodología y se la mandaban a la gente para que quisiera montar el Startup Weekend en su ciudad o en su país, Ujú. les daban la metodología, pero ellos no montaban el startup, lo montaban otras personas. Entonces, con una economía colaborativa, vamos a decir, Claro. consiguieron montar más de 1000 Startup Weekends en todo el mundo. O sea, Qué súper bueno. chulo. Yo esto sí lo he visto en México. Me sorprende cuando me dices que en España apenas estáis como Sí, en empezando con España esto. están los Startup Weekends, sí, sí, pero, o sea, y son geniales y de hecho conozco a varias startups que se han juntado así, pero eso lo conoce muy poca gente realmente. Es un poco el ecosistema de ¡Wow! developers y gente así más tecnológica que lo conocen, pero mucha otra gente no. Y en las universidades, por ejemplo, se está empezando a incentivar. Cada vez más las universidades hacen como sus pequeños clubes y tal.
pero es algo que cuando yo empecé no había. O sea, yo me empecé a apuntar a todo los 2 últimos años cuando empezaron a hacerlo todo porque antes no tenían nada. Así Ok, que queda ok. mucho. Pero bueno, sí, Bueno, va creciendo. tú eres de la era digital, yo soy de las .com. Yo estuve en la .com, o sea, en aquel movimiento, y en aquel entonces no había Startup Weekends, pero lo que sí había eran los First Tuesdays, que era cuando nos juntábamos los que queríamos montar algún portal de Ujú. internet en alguna cafetería de Madrid y hablábamos sobre nuestras ideas. No picheábamos como se pichea ahora, Mm. pero sí nos contábamos un poco qué es lo que quería hacer cada quien. ¿Y quién nos juntaba? Pero bueno, ¿Cómo os juntabais? nos juntaba o sea, por mensajes de telefonía y por mail. Oye, que el First Tuesdays era algo bastante como muy, ¿cómo se te diría? Como nada preparado ni nada. O Ujú. sea, era como si ya habías ido a uno, ya te metían en la lista de correos y entonces ya te invitaban a los siguientes, Claro, los vale, First vale. Tuesdays. Sí, pues ahora hay también una Bueno, cosa que se llama hackathon, que lo sí, conocerás, claro, los pues que hackatones. también ¿Mm? eso salen muchas empresas de ahí. O sea que bueno, sí que hay cosas, ¿no? Pero siempre puede haber más. Sí, Si nos fijamos en Estados fen- Unidos, pues sí. fenomenal, fenomenal. Entonces, bueno, nos contabas que Australia y Canadá pues están a años luz, a lo mejor, o muy avanzados en Mm. todo el tema de mantener, bueno, mantener no sé, esta vida en conjunto con la naturaleza y Ujú. de preservar la naturaleza. Eso es. Bueno, y qué te llevó a montar o qué te llevó a montar Hub? O háblanos un poco Debería decir que es de eso. Hoop, ¿no, Rafa? Que no lo he dicho. Venga, va, Lo puedo decir, cuéntanos qué es Hub. que si no van a estar todos diciendo, bueno, lo montó, pero no sabemos qué. Pues nada, Hoop, lo que venía diciendo del tráfico, pues precisamente lo creamos para que conectar a personas que viven y trabajan cerca para que compartan sus trayectos del día a día al trabajo, a la universidad y demás en coche. Entonces juntamos a gente con coche con gente que no tiene vehículo propio para que compartan coche y gastos. También lo que incentivamos muchísimo es que la gente deje el coche en casa. Ese es el fin último de Hub, que la gente deje el coche en casa y viaje como pasajero. Entonces ahí se están ahorrando un montón de emisiones de los trayectos que dejan de hacerse, ¿no? Y en eso nos enfocamos. O sea que sí que tenemos un propósito muy social y muy medioambiental e intentamos pues cambiar un poco el mundo, pero la verdad es que somos muy pequeñitos todavía y es un poco, pues, es muy ambicioso y muy difícil porque es como ser un barquito pequeño intentando limpiar el océano, ¿no? Como me han dicho Claro, alguna claro. vez. Ujú. Entonces, pero bueno, vamos teniendo nuestro impacto, o sea que estamos muy contentos y tiene mucho potencial. Como, Mm. o sea, es impresionante, ¿no? La cantidad de coches que bajan todos los días a las ciudades, Claro. ¿no? En México pasa lo mismo, tardamos 1 hora y media en llegar a nuestros trabajos en el centro de la ciudad. Estás casi todo el rato con el coche casi parado, ¿no? Ujú. Eh, Claro, y como tú decías, ¿no? Vas viendo tus datos y vas viendo que todos los coches van con un solo pasajero, ¿no? eso es. Eh, sí, o sea, ¿cómo está la industria del carpooling? O sea, ¿cómo la ves? Porque funciona como Uber, ¿no? Cuéntanos un Bueno, poco. no es tan on demand, o sea, no es tan inmediato como Uber, sino que esto es un poco más como un modelo que hay muy asentado en Europa que se llama BlaBlaCar, que, Ok. bueno, lo conoceréis, ¿no? ¿O no? Que es como, No, yo no lo conozco vale, en México. vale, pues es para compartir coche, pero en trayectos más largos, como de 700 kilómetros, 600, 500, como de una ciudad a Ah, otra. cuando quieres ir de una ciudad a Claro, otra, ¿no? entonces esto Como, funciona ok. parecido, ese es el modelo que ya ha triunfado en toda Europa y en muchos otros países del mundo, pero esto es para el día a día. Y entonces, como es para el día a día y son particulares, no es gente que se esté dedicando a conducirte como el de Uber, pues no están siempre pendientes de que tú les avises, entonces tienes que avisarles el día de antes, más o menos, la gente reserva la plaza el día de antes y ya el día siguiente comparten coche. Y entonces el conductor pues fija su precio, el precio que él quiere poner para cada asiento libre del coche y el pasajero le paga por compartir gastos de gasolina. Entonces, O sea, nada, esto quería como quedar sí, con un amigo, ¿no? Oye, ¿mañana sí, vas para Madrid? Ah, claro, sí. al final es Y como vale, compartir coche con tu vecino, solo que no tienes por qué conocer al genial. vecino que justo va al mismo sitio que tú. Y bueno, al final salen relaciones personales muy bonitas, amistades, porque estás transformando un momento de tu día que es frustrante, aburrido, estresante, lo cambias por estar con otra persona que te puede enriquecer, que te cuenta cosas, que tiene otras perspectivas. Y oye, pues al final se convierten en momentos mucho más agradables para las personas. Y luego para las empresas también es muy bueno
porque reduce el absentismo laboral, ¿no? Que muchas veces la gente que no tiene una buena conexión con transporte público, pues hay días que no va al trabajo. Si puede teletrabajar, teletrabaja. Y en cambio con esto, pues Claro, incentivas que el empleado vaya más a la oficina. Así que bueno, claro, tiene mucho impacto y mucho potencial, pero bueno, es una idea muy difícil y en el mundo del carpooling es algo muy incipiente todavía. Digamos, hay carpoolings bueno, en Latinoamérica está Waze Carpool también, que lo hacen. sí, efectivamente. No sé cómo Y les está yendo a Wise Carpool, si alguien lo puede, si alguien lo sabe y lo puede poner en los sí, comentarios, toda la pero información. Pero pues es verdad que sí, En México, yo, por ejemplo, en mi equipo había una persona que tarda 2 horas, 2 horas en llegar a trabajar, es decir, que se tarda 2 horas en llegar a trabajar y 2 horas después del trabajo claro, en llegar a estás su casa. mitad del día Son casi. 4 horas de subida, cuatro horas Ya, de subida, porque no tiene coche, no tiene, ya, entonces todo lo tiene que hacer con transporte claro. público y Nos 4 horas de encantaría, tu vida ya. montada en un transporte público es Es que muchísimo no tiene tiempo, ¿no? sentido, no tiene ningún sentido. Pues ahí también tenemos un poco el ojo puesto en Latinoamérica para ir después, porque creemos que es muy interesante. Hay un problema de tráfico muy evidente en las ciudades grandes de México, Colombia, Brasil. Y bueno, pues tendremos que afrontar nuevos retos también de seguridad y demás, pero creemos que podemos hacerlo, igual que lo ha hecho Uber, y Claro. nos encantaría ir para allá, Eh, la verdad. en Madrid no sé si pase, pero por lo menos en México hay ciertos días de la semana que hay ciertos coches con una terminación de la matrícula no puedes sacar tu coche si Claro. tienes esa terminación, Ya, porque está tan aquí congestionada sí. la ciudad y está tan llena de polución que tienen como que hacer estas restricciones, ¿no? Mm. De que no puedas, ¿no? Aquí también, pero es más días puntuales cuando llegamos a niveles altísimos. Pero si tú aquí te alejas un poco de la ciudad, a 20 kilómetros, y ya ves una boina negra de humo Sí. que está acumulado, bueno, muy Mira, nos mal, dice muy Crista, preocupante. dice, Hay que hacer algo. aparte, dice Crista, aparte del transporte público a la larga es muy Ujú. caro y no puedes ahorrar para comprar tu auto. Toda la razón, claro. Si al final Es verdad. acabas, acabas pagando más en transporte público que sería a lo Sí, mejor una pequeña letra, ¿no? Del coche o una pequeña claro, mensualidad del coche, ¿no? totalmente. Claro. Sí, Oye, ¿y dime. qué impacto tendría, qué ocurriría si, no sé, si por lo menos, no sé, uno de cada 4 coches. ¿Habéis calculado ese impacto medioambiental que sería Sí. si nos trasladásemos en Mm, carpooling en vez de cada uno claro. tiene su coche? Lo calculamos de la forma más precisa que podemos, tenemos en cuenta el tipo de coche que estás usando, tenemos en cuenta el combustible, bueno, lo hacemos ahora mismo de la forma más científica, dentro de que la medida de emisiones es algo muy nuevo todavía, pero estamos aprendiendo sobre la marcha mientras evoluciona todo este tema. Y sí, y sabemos que por cada 100 coches que reduzcamos al final de un año son 800 toneladas de CO2. Es un montón. Y una de las cosas que hacemos cuando hacemos marketing presencial, cuando vamos a las universidades a hablar con los alumnos o a las empresas, es que llevamos una mochila que lo llamamos la mochila de emisiones. Esta mochila está ¡Wow! llena de carbón. Y entonces tenemos una De carbón calculadora, real, sí, carbón del real, carbón de chimenea, de barbacoa, de tal, del carbón. del que te traen los Reyes Magos cuando te Justo. portas mal. Ese. Y, Y que, y nada, y entonces lo que hacemos es que le preguntamos a la persona, ¿cuántos kilómetros vives de tu universidad? Pues yo vivo a 28 kilómetros, a X. Le decimos, pues esto equivale, y de verdad es una pasada, a 13 kilos, 14 kilos por cada trayecto, y les ponemos la mochila equivalente al peso, les decimos, esto es lo que tú sueltas a la atmósfera solo por ir a la universidad. Imagínate todos los días, todos los años. Es que es y la gente se queda alucinada diciendo, no me puedo creer que pese todo esto, porque claro, como lo vemos en aire, parece que no nos damos cuenta, ¿no? Pero o sea, si tú lo concentras, pesa 14 kilos y más. Y en México, por ejemplo, que las distancias son muy grandes, estamos emitiendo muchísimas emisiones cada vez que nos movemos. claro, la huella de carbono es impresionante, ¿no? Sí, sí. O sea, deberíamos de tener todos, bueno, de hecho yo tengo un amigo que montó una startup parecida, pero él lo que hacía era te calculaba, no sé si la tenga todavía, habían inventado una app que te calculaba tu huella de carbono. Mm, Era como un medidor de tu huella de qué carbono. Entonces te bueno. preguntaba cosas como,
¿cuántos refrigeradores tienes en tu casa? Ujú. ¿Cuántas lámparas tienes encendidas? ¿Cuántos enchufes? ¿Cuántas computadoras? ¿Cuántos televisores? Qué Y bueno. luego te iba preguntando, pues eso, ¿cuánto tardas en llegar a la oficina? Ujú. ¿Cuánto gastas de gasolina? Y te daba tu huella de carbono, ¿no? Justo. Eh, y era impresionante. Yo creo que alguna vez lo hice o utilicé su app para medirla y, o sea, yo estaba como en el límite rojo, ya sabes, porque Sí. estás consumiendo Es muchísima arrollador. O electricidad. sea, dices, madre mía, hay una página también que la recomiendo. No me acuerdo exactamente cómo se llama, pero podéis buscar algo como cuántos planetas hacen falta para que vivan como yo o algo así para vivir como yo. Y básicamente lo que hace es que te pregunta también estas cosas que tú dices, Rafa, de cuántas veces viajas en avión, cuántas veces viajas en coche, cuántas veces, típicas preguntas, y te saca un cálculo de cuántos planetas harían falta para mantener un estilo de vida como el tuyo en toda la gente que vive en el planeta. Entonces, a mí, por ejemplo, y tampoco hago nada especial, pero me salen como 11 planetas, como que para vivir como yo vivo necesitamos 11 planetas más, porque la Tierra lo vamos a consumir, si todos viviéramos como yo, la Tierra lo consumiríamos y 11 veces más necesitaríamos planetas nuevos, ¿no? O sea, muy Oye, impactante. Andrea, es impactante. O sea, me acuerdo que el día que te Mm. llamé para ver si querías participar en Digital Rafters, que me recomendaste un documental Ujú. de David Attenborough. He visto que lo has visto. Sí, sí, sí. De hecho, lo vi ayer con mi novia. Y es impactante, ¿no? O sea, las personas, animo a todas las personas que están aquí uniéndose a este vivo, que lo vean, Mm. porque es como que hay un antes y un después, ¿no? De que te das cuenta Totalmente. de que de lo que estás haciendo en Ciudad de México, cómo estás, bueno, yo estoy aquí en mi casa, parece que no afecta a nada, y cómo lo que tú estás haciendo aquí está afectando ¿no? A los polos y cómo Sí, estamos contribuyendo pues eso, ¿no? A los deshielos, ¿no? Y tal. eso es. ¿Cómo recibe la gente, bueno, si quieres luego hablamos de este documental, pero cómo recibe Sí. la gente, porque hablabas antes de las universidades, cómo recibe la gente vuestra idea, los ayuntamientos, los gobernadores de las ciudades, cómo ven vuestra iniciativa? Pues la verdad ¿Os que ayudan sí, o la sí, gente se une sí, 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 sí. A mí lo que más me impulsa a seguir es ver cómo esto encaja perfectamente con todo el tema de sostenibilidad que se está hablando tanto de los objetivos de desarrollo sostenibles, ¿no? Que son un poco el pilar sobre el que están actuando las ciudades, vamos, los gobiernos, las empresas, los individuos. Y esos objetivos de desarrollo sostenible pues cada uno es como o sea, está centrado en una cosa y luego tienen como subobjetivos, porque claro, no podemos hablar de mejorar las ciudades si no decimos cómo vamos a mejorar las ciudades, entonces está todo muy especificado. Y el compartir coche, lo que a mí me motiva es que incide directamente en 5 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, pues además de eso, y gracias a estos objetivos también, cuando hablamos con las instituciones y les contamos nuestra solución, nos suelen recibir con los brazos abiertos. Es verdad que siempre hay de todo, ¿no? Pero suelen apoyarnos, suelen darnos difusión, que para nosotros es lo más importante porque somos una plataforma y necesitamos que lo conozca todo el mundo, ¿no? Y nos suelen apoyar mucho. Y luego las empresas igual, porque las empresas se han dado cuenta de que no pueden seguir gestionando o llevando a cabo una actividad que tiene un impacto negativo en el planeta, porque eso al final va a ser menos rentable para todos. Entonces se están dando cuenta que la sostenibilidad tiene retorno y gracias a ello están invirtiendo en iniciativas como la nuestra para sus empleados, incluso para sus clientes. Y bueno, la verdad que a mí me llena mucho eso. Y luego ya hay personas individuales que se nos acercan y nos hablan pues por distintos canales y nos dicen, oye, gracias porque llevo muchos años esperando que llegue esta solución, me viene fenomenal, me arregla la vida, o me encanta para el planeta esto, necesitamos hacer esto. Y pues todo esto impulsa mucho, ¿no? O sea, aunque venía diciendo que es muy difícil, porque realmente las plataformas son muy difíciles de crear y de que funcionen, para mí esto es desde luego. una motivación muy grande. Claro, el reto es enorme, el reto es enorme. Ujú. Oye, hablabas de ahora de que a la larga todo esto tienes como un payback, ¿no? En el documental hablan un poco de eso, ¿no? Mm. De cómo en una zona donde habían esquilmado los corales y se había ido la pesca, ¿no?
cómo el prohibir pescar hizo Sí, que que, volviera. que retornaran los bancos de pesca, y, o sea, los bancos de peces, y por lo tanto la economía de esa isla, ¿no? Floreciera de nuevo, ¿no? Eso Porque es, ellos mismos habían acabado con lo que les daba de comer eso es. a la isla, ¿no? Si es que Dime, dime. lo que te dice el documental es eso, que es que podemos vivir fenomenal si hacemos un uso inteligente de los recursos. Y con la pesca es eso, que si tú regulas bien la pesca y pescas donde tienes que pescar y como tienes que pescar, va a haber más peces porque se reproducen rápido y va a haber más peces para todos. Entonces, eso es un ejemplo de, pero vamos, hay muchísimos ejemplos y eso es lo que me gusta del documental y de verdad, por lo que se lo recomiendo a todo el mundo, es que te hunde mucho ver cómo nos estamos cargando el planeta, cómo lo estamos destrozando, pero llega un punto que cuando ya estás hundido en el documental te empiezan a dar un montón de soluciones y lo pone en tus manos. Esto es un señor de 93 años que lleva viajando por el mundo toda su vida y ha visto con sus propios ojos cómo se degrada, cómo estamos destruyendo el planeta y entonces te da todos los datos y te impacta muchísimo, pero luego te da la esperanza y lo pone en tus manos. Dice, yo ya he vivido mi vida, ya he visto esto, no puedo hacer ¿No? más, pero me siento con el deber de transmitiroslo a las futuras generaciones. Y, y es muy impactante, pero bueno, acabas con muchas ganas, vamos, por lo menos yo creo, Rafa, de cambiar el mundo, ¿no te parece? Como que acabas diciendo, Ah, no, jolín, desde luego, o sea, te entran ganas de verdad, y ahora te cuento una cosa que me ha pasado hoy, y el motivo sí, por el cual estoy retransmitiendo ay sí, desde cuéntame. un Starbucks, ¿no? Pero, pero a mí lo que me impactó de David es que te dice, claro, el señor ya está mayor, ¿no? Ya tiene Mm, 80 años. 93. Dice, eh, durante todo el tiempo que estuve en contacto con la naturaleza, de los 50, 60 años, o sea, Ujú, perdón, en los 60, en los 70, en los 80, y él iba haciendo diferentes sí. programas, ¿no? Iba haciendo el planeta azul, o el planeta líquido, o el no sé qué, ¿no? Iba como un poco yendo por diferentes ecosistemas del planeta. Y yo, que estaba tan cerca de la naturaleza, no me di cuenta nunca Ujú, del daño que le estábamos causando al planeta. O sea, ujú, yo era el primer espectador de estos deshielos, o era el primer espectador de ver cómo ciertas especies estaban como en peligro de extinción, y no fue hasta mucho más tarde que me empecé a dar cuenta, como a principios de siglo, de hecho, como a finales de los 90, que se ujú. empezó a dar cuenta de que estábamos teniendo un impacto muy agresivo en la naturaleza, ¿no? Eso O sea, es, como que en los 70s y en los 80s claro. no éramos conscientes, y de que desde bueno, desde el principio de siglo empezó a crearse esta conciencia. Y dice, pero es que yo tardé, estando como primera línea, Claro, tardé 30 años en darme cuenta de esto. Impresionante, ¿no? sí, sí, sí. Y te dice eso, ¿no? Que dice, bueno, yo ya he vivido mi vida aquí, pero me preocupa mucho la vida de la siguiente generación, ¿no? Eso es. Y, Sí, sí. y me aterró cuando empezaba a decirte cómo iba a ser el planeta Tierra en el año 2030, en el año 2040, Mm, en el año 2050, en el año 2100, y decías, Dios mío, o sea, no nos vamos queremos a quedar sin esto, sí, planeta. sí. Y efectivamente supone un cambio de mentalidad, y tienes que empezar a hacer muchos cambios. Mira, Eso es. te voy a contar dos cosas. Te voy a contar dos cosas. Yo fui a Ujú, Nueva York hace poco, bueno, hace poco, hace un año y medio, ujú, pero no fui a Nueva York ciudad, que también fui porque aterricé ahí y ahí me quedé un par de días, pero fui a la parte de Long Island, que es una ujú, parte que queda como en la parte de arriba de Nueva York. Es una isla que queda con una especie como de archipiélago que queda, ¿no? Ahí, ujú. en la parte de arriba de Nueva York. Y, y no había Walmart, o sea, no había supermercados. Entonces la gente vendía lo que consumían lo que cultivaban sus vecinos. ¿En serio? Entonces los vecinos, sí, los vecinos ponían los huevos de sus gallinas, o ponían Ujú, su perejil, o ponían claro, sus cebollas, y entonces como todos, ahí vive gente muy rica, porque son los que viven, o sea, son los millonarios que viven, que luego van a trabajar en Nueva York, pues viven en esas zonas. Pero era como un cambio de mentalidad absurdo, o sea, increíble, o sea, es decir, increíblemente absurdo, porque dices, pero oye, ¿no hay un ¿No hay un supermercado? Y dices, no, aquí te paras en la casa del vecino y le compras los huevos al vecino, qué bueno. o la lechuga, y el pescado se lo compras al pescador en el puerto. Ujú, Vas y hablas con el pescador. alucinante. Wow, ¿no? Porque entonces era como una economía local preciosa, Colaborativa, yo, sí. colaborativa, sustentable. Entonces,
Y tú decías, oye, azúcar, y te miraban como, ¿azúcar? Aquí no tomamos azúcar, aquí el azúcar ya está prohibido desde hace años. Jolín. Era como un cambio de mentalidad muy, muy, muy agresivo. Sí, yo he Bueno, de pues te voy a contar lo decirte, que me ha pasado. vale, Dime, solo dime. decir No, dime, que dime. desde el documental ya lo tenía un poco en la cabeza, el tema de que el impacto que tiene también todo lo que comemos, y ya decidí a partir del documental pues que quería empezar a ser vegetariana, vamos, a intentar serlo, obviamente es difícil, pero jolín, al final eso, la ganadería tiene muchísimo impacto en el medio ambiente y ocupa muchísimo espacio, entonces si todos comiéramos con base vegetal, menos carne, pues creo que necesitaríamos un 50% menos de terrenos para la agricultura Claro, y la ganadería de los que estamos utilizando, que es que el problema es que nos estamos cargando los ecosistemas para crear cultivos para dar de comer al ganado. Entonces ahí hay una ineficiencia, ¿no? Y bueno, eso sí, sí. me llegó mucho a la conciencia y dije, mira, pues voy a empezar ya. Y bueno, voy por mi tercera Eso, semana, pero algo es algo. bueno, muy bien, muy bien. Eso le dije a mi novia, oye, deberíamos hacernos veganos. Dijo, no, bueno, espera, espera. Bueno, algo de carne de vez en cuando sí, pero Mm. sí, sí debe costar mucho trabajo y lo entiendo, debe ser como dejar de fumar o algo así. Sí, Pero bueno, bueno, no tan duro, es un poco supongo, de pero un día a la vez. yo creo que cada El uno otro tiene día que pisar en lo que quiera me hacer. di- me dieron a probar, me dieron a probar las hamburguesas, unas hamburguesas bueno, voy a hacer el comercial, perdón, pero bueno, pero Leonardo DiCaprio, si me ves, ojalá que te unas al programa. Te dará las gracias. Este Leonardo DiCaprio es un tío que aboga mucho por el tema medioambiental Ujú. y se asoció con una empresa que hace hamburguesas eh, que no son de carne, creo que están hechas de frijol, no sé qué. Ujú. Y te lo juro, parecían carne de verdad. Es más, Sí, sí, estaban más sí. ricas que muchas hamburguesas de carne. Si es que ya Yo se están aluciné. haciendo O unas sea, cosas. Aquí hay una empresa que se llama Eura Foods, que no sé si estará en ok, otros países, y hacen todo sintético, pero hacen pollo, que me han contado un montón de gente que lo han comido y no sabían que no era pollo, o sea, cada vez se está haciendo mejor. Entonces, bueno, creo que es un esfuerzo, pero oye, que no es para tanto. Realmente hay cosas mucho peores y el impacto que puede tener es muy, muy positivo. Pero bueno, cada uno tiene que decidir dónde están sus objetivos y qué quiere hacer, ¿no? O sea, tampoco todos tenemos que hacer lo mismo, pero cada uno reducir su huella un poco y concienciarse, yo creo. pues mira, te cuento lo que me ha pasado esta mañana. Te cuento que Cuéntame. yo creo que además tiene mucho que ver. Pues Ujú. yo vivo en el piso bajo, sabes que en estos edificios altos tal, se tienen un piso bajo que da como directamente al jardín, ¿no? Del edificio y tal. Sí. Pues esta mañana, a las 7:20 de la mañana, de repente oímos un ruido espantoso y despertamos mi novia y yo y pues, ¿qué habrá sido, no? Yo desperté a los niños para que fueran, bueno, para que se conectasen, ¿no? Al online del colegio y, y tal, y de repente suena el teléfono y nos llaman de la portería del edificio y dicen, señores, les llamamos porque queremos saber si van a evacuar. ¿Por qué nos preguntas si vamos a evacuar? Ostras, Ah, pero no han visto el jardín ¿qué ha pasado? y se nos ha caído, o sea, pero es como si hubiera abierto un terremoto y se ha abierto como si se hubiera abierto la tierra y hubiera aparecido el infierno. O sea, no teníamos jardín. O sea, de repente descorro las cortinas y no había jardín enfrente de mi casa. Se había deslavado Qué todo locura. el jardín porque el edificio está Mm, justo enfrente de una cañada de agua. Entonces, claro, pues no te das cuenta, uno piensa que las cosas están bien hechas ya. aunque las construcciones están bien hechas, pero obviamente la naturaleza siempre va a encontrar su lugar, siempre va a ser más fuerte la naturaleza que el hombre y Pues siempre sí. la naturaleza se va a acomodar. Las ¿Y estáis fotos todos las bien, colgaré Rafa? cuando ¿Estáis todos bien? estamos todos bien, afortunadamente, Andrea, Menos pero mal. nos hemos quedado sin casa. Han llegado los bomberos, ha llegado Protección Sí. Civil, nos ha evacuado y pues hazte una maleta corriendo, agarra las cosas que creas que te van a servir Wow. y, y, y bueno, pues los niños con sus tías, y bueno, pues yo haciendo un vivo aquí en Starbucks, mi novia trabajando en la parte de abajo Mm, y nos hemos alquilado un Airbnb durante 2 días porque a ver qué pasa, ¿no? Impresionante, wow. impresionante. De verdad que voy a poner las fotos en la edición cuando la haga para Ujú. YouTube
Os voy a poner las fotos para Claro que que sí. veáis las fotos de lo que estoy hablando mientras lo digo. Oye, dos cosas antes de que nos vayamos, porque ya nos está diciendo Instagram que nos está acabando el tiempo. Ujú. Me Pues encanta, me encanta ver iniciativas como la tuya y la de tus socios. Cuéntame un poco de tus socios, ¿no? vale. A ver, Te cuento. Sí, cuéntame. antes de eso Venga. quería decir de lo que me has dejado impactada con lo que ha pasado en tu casa y vaya que lo siento muchísimo y bueno, sí, al final esto nos damos cuenta, como tú dices, de que no pensamos en las consecuencias de las cosas que hacemos, pensamos, ah, pues qué buen sitio para vivir, ¿no? Y a lo mejor estás encima de un río, yo qué sé, el cauce de un río y pues mira, esto nos abre los ojos de lo fuerte que es la naturaleza. Bueno, en México que experimentáis los terremotos y demás, sabéis la fuerza que tiene la naturaleza y lo insignificantes que somos nosotros. O sea que es bueno también tener eso en mente para, para todo. Ujú. Pero bueno, me alegro mucho Desde que estéis luego. bien. Sí, sí, o Ya nos sea, y contarás. qué duda cabe de que de alguna u otra forma está claro que la persona o el arquitecto que construyó ese edificio de alguna forma alteró algo dentro del cauce fluvial, ¿no? De las Claro. aguas o que no tomó en cuenta que pues que el agua iba a caer por este terreno y iba a probablemente pudrir los cimientos Ujú. que Totalmente. sostenían el jardín, ¿no? Pues sí. Bueno, Pues bueno. una suerte de la que hoy hemos vuelto a nacer pero bueno, muy, muy felices de habernos dado cuenta de esto porque además ha sido como un choqueo, ¿no? Después de haber visto el documental de ayer de David Ya. Attenborough, que además en el documental está lleno de derrumbes. Si te das cuenta, hay una parte del documental que estás viendo cómo se Ujú. derrumban las cosas, ¿no? Sí, Cómo sí, se sí. Y derrumban los los hielos, cómo se polos derrumban y sí. o sea, tenemos que ser mucho más conscientes. Yo puse ayer que si después de ver ese documental no haces algo, o sea, Ujú. no te sumas a una iniciativa como Hub Carpool, de verdad nos acabamos el planeta Sí. rápido, ¿eh? Vamos a Sí, acabar el sí, planeta sí. rápido Yo creo que no puede quedarse nadie indiferente después de ver el documental. Parece que lo hemos hecho nosotros porque lo vendemos genial, pero es que sí, yo realmente no. alucino con lo bueno que es, cómo lo transmiten y lo claro que está el mensaje. te iba a decir, digo, es que no sé si comentarlo, porque va a sonar como muy a publicidad, ¿sabes? Como de, Rafa se lo está Ya, inventando, ¿no? Pues como para hacer publicidad de Hub Carpool, no, de verdad que no, de verdad no, que pero hay que yo apoyar es que cuando algo iniciativas sostenibles me... como la vuestra. Sí, cuan- ya, bueno, muchas gracias. Sí, cuando algo pues, te gusta, pues lo compartes y yo creo que eso está genial. Y bueno, te cuento rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, cómo conocí a Sois mis cuatro socios, socios, ¿no? A ¿no? mis compañeros. O- Somos cuatro, bueno, somos cinco fundadores, solo que cuatro trabajamos en la empresa y otro está todavía trabajando en otra empresa, porque quiere aprender más y luego ya se incorporará. ok, Pero como nos ok, juntamos, fenomenal. pues es una historia muy chula porque somos cuatro chavales de Madrid, bueno, cinco chavales de Madrid, cada uno de un sitio, haciendo cosas distintas y al final todos paralelamente y a la vez tuvimos la idea. Y por un lado está Carlos, que es el CTO, el director de tecnología, con Dani, que es el otro, son dos ingenieros de telecomunicaciones, de estos que saben un montón y demás. Y además Carlos tiene el perfil mucho de business y que le gustan los negocios y demás. Entonces ellos estaban por un lado. Por otro lado estaban Paloma y Natán, que en ese momento eran novios y querían montar un negocio juntos y tenían muy Wow, claro que querían algo con impacto medioambiental positivo. Y luego por otro lado estaba yo, que estaba por ahí sola en Australia pensando en esto, y ya volví y dije, mira, es el momento, quiero empezar a hacerlo, todavía estaba en el último año de la universidad. Y entonces, pues uno lo primero que hace cuando tiene una idea normalmente es buscar qué está pasando en el mercado, qué es lo que hay pues en España y en otros países. Y no encontré nada en España que me pareciera así medio interesante, pero un día buscando en Apple Store ya por el puesto 30 o yo qué sé, buscando compartir coche, me apareció una aplicación que se llamaba Hoop Carpool, que es el nombre actual de nuestra app, y dije, ostras, si esto es lo que yo quería. Y en ese momento me bloqueé muchísimo porque dices, ¿qué hago? Ya existe, ¿no? Me pongo a hacer yo otra cosa por mi cuenta y a competir aquí absurdamente o intento hablar con la persona y demás. Entonces pude ver quién había desarrollado la aplicación, estuve mucho tiempo dudando y al final me lancé a hablar con ellos. Yo estaba muy insegura porque era mi wow. último año de carrera,
todavía solo había trabajado en una startup en mi vida, en una startup Endeavor, de hecho, que es muy recomendable también trabajar en startups para ver si te gusta ese mundo. Y dije, no sé qué les voy a contar, cómo les voy a enamorar, porque pues no tengo mucho que Esta es decir la, esta es todavía. la, es la segunda vez que fuiste a buscar a tus socios, ¿no? Sí, sí, y aquí ya fue o sea, fui a buscarles con insistencia, ¿no? Entonces les escribí por LinkedIn, me contestaron, tuvimos una primera llamada barra entrevista, pero me dijeron, oye, es que no estamos buscando más socios, tenemos ya dos de marketing y negocio, yo tenía ese perfil también. Pues oye, yo creo que ya, si acaso, alguien de tecnología, pero nada más. Y entonces yo dije, bueno, es que yo tengo muchas ganas y creo en este proyecto y demás. Pero dije, va, me van a decir que no. Y entonces luego pasaron, justo va a hacer ahora 2 años, perdón, el Día de Acción de Gracias, me escribieron, oye, que nos interesa colaborar contigo, vamos a ver qué tal y demás. Y nos pusimos a trabajar juntos. En ese momento solo estábamos Natán y yo, o sea, el CEO, el que es ahora el CEO y yo trabajando, los demás, pues uno estaba en Philips, bueno, Carlos, mi socio, estaba trabajando desde Múnich, estábamos cada uno en un sitio. Y, y entonces trabajamos unos meses y me hicieron una oferta de pues un acuerdo de socios. Y a mí en ese momento me chocó mucho porque yo pues que tenía muchísima ilusión por Hoop y demás y no era lo que yo me esperaba. Y esto lo cuento mucho porque me gusta mucho verlo en Wow. retrospectiva, ¿no? Porque en ese momento me decepcioné y dije, guau, no es lo que yo me merezco, no es lo que yo me esperaba, yo quería otra cosa y demás. Y hablé con una persona que me orientó mucho y me dijo, Andrea, todo lo que te pasa en la vida es un espejo que tú tienes, o sea, de lo que tú reflejas, ¿no? Y a lo mejor pues estas personas que solo te conocen de 2 meses no han visto lo que tú vales porque tú tampoco has tenido la confianza de mostrárselo y de, digamos, empoderarte y de darlo todo, ¿no? O sea, que no te sientas mal, no te lo tomes personal, pero simplemente piensa qué puedes hacer tú para demostrar lo que vales y demuéstralo. Y bueno, pues o sea, pensé, ¿qué hago? ¿Me voy o vuelvo y lo intento solucionar? Y eso es lo que hice. Ellos también fueron súper buenos. Nos pusimos de acuerdo, bueno, les hice una presentación de qué iba a aportar yo a la empresa y Wow. ahí pues ya les convencí más y hicimos pues un pacto mucho más equilibrado, ¿no? Pero con esto también le quiero decir a todo el mundo que todos nos tenemos que saber poner en valor porque que los demás no sepan cuánto valemos muchas veces es por nuestra culpa, porque no nos estamos poniendo en valor, no estamos demostrando o no estamos con la confianza suficiente para hacerlo. Y nada, y desde entonces ya empezamos a trabajar juntos, todos más o menos entre los 24 y los 28 años, o sea, bastante de la misma edad. Y la verdad que es alucinante porque tenemos todos como los mismos valores, la misma forma de ver la vida, por supuesto, cada uno con sus cosas, pero la base, ¿no? Que es muy importante a la hora de crear una empresa, esto es como un matrimonio, o sea, yo hablo más con ellos que con mi novio casi, pues tenemos una base muy común y para mí son mi familia ahora mismo, o sea, no me veo trabajando con otras personas, ¿no? O sea, les quiero mucho y nos aportamos muchísimo. Así que ha sido una suerte, Qué Rafa, pero bonito. bueno, la suerte Qué, también hay que buscarla, ¿no? Yo creo. claro que sí. Qué bonito proyecto tenéis. Cómo me inspira ver gente joven como vosotros que se está partiendo la cara por cuidar el planeta y por echar iniciativas sustentables a volar y hacernos cambiar a todos el mindset que traemos, ¿no? Te Muchas felicito, gracias. la verdad, es súper inspirador tu charla. Nos queda muy poco tiempo, Andrea. Me gustaría terminar preguntándote a quién te gustaría que invitáramos al programa, qué startup te gustaría que Uf, escuchara la audiencia de Digital Rafters. ¿Hay pues alguna startup que te sí, gustaría que ¿tengo que decir una entrevistásemos? solo o puedo decir varias? Puedes decir las que quieras, Andrea, la verdad. Y nosotros ya nos encargaremos de Vale, buscarlas a través de ti o como podamos, igual que hiciste tú, mandando un mail a través de LinkedIn sí, o lo que sea. vale. Pues me encantaría que entrevistaras a Smartick porque para mí es todo un ejemplo de cómo han crecido ellos solitos. Smartick, Sí, es una aplicación para ¿qué enseñar hacen? matemáticas a los niños Wow, con wow. inteligencia ¿Vale? artificial y lo que hacen es simplemente aprender del niño en tiempo real y bueno, han crecido, están creo que en más de 50 países y tienen todavía unos Mm, valores de startup y son espectaculares. Me encantaría, y están en Latinoamérica.
Así que bueno, voy a nominar a Smartick y ya te pasaré a ti algunos otros nombres de otras que tengo en mente que, bueno, voy a decir otra por aquí, es que no puedo evitarlo. Se llaman Shido y lo que hacen son papeles con semillas que si tú Ok. tiras, o sea, hacen envoltorios, tarjetas, regalo, todo. Y son biodegradables Y los si los papeles y tiras, encima crecen. si los plantas crece un árbol y se lo hacen, tienen grandes clientes en plan Spotify y tal, o sea, son buenísimos y a mí me encanta el proyecto, así que les nomino a ellos y bueno, a Smartick. Y ya te pasaré más porque la verdad que hay muchísimas startups aquí deseando seguro participar y conocerte y darte la enhorabuena por la pedazo cuenta de Instagram y el estilo que estás creando de marketing y de conocimiento que estás compartiendo. Creo que es súper valioso Muchas gracias, Andrea. y creo que hacía falta cuentas como la tuya que compartan contenido de valor y no solo digan aquí estoy yo, ¿no? Sino que nos enseñen a todos. A mí me encanta y siempre la comparto con todos mis amigos y vamos, a todos nos tienes alucinados. Así que Muchas enhorabuenísimo. gracias, Andrea. Y esa es una palabra clave. La verdad es que crear empresas con valor, ¿no? Eso es. Que tengan valores y que podamos compartir con empresas como la tuya esos valores y que cada vez, Ujú. Dios quiera, busquemos más empresas que tengan estos valores y esta preocupación por la naturaleza y por el planeta. Es maravilloso. Andrea, muchísimas gracias por estar aquí con Gracias a nosotros ti, y Rafa. por haber compartido con la comunidad de Digital Raf. Y espero que tengáis muchísimo éxito en vuestra startup y estaremos muy pendientes de todo lo que hacéis. Muchas gracias, lo mismo Muchísimas digo. gracias. Y gracias a los que han estado Hasta aquí luego. escuchando. Un abrazo. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias a todos, chicos. Muchas gracias. Hasta luego.